Hola, buenos días. Mi nombre es Amanda Goba Mi nombre es Javier Mayo. y somos estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia a punto de iniciar nuestro sexto semestre. El día de hoy les venimos a hablar de un formato que se utiliza mucho en nuestras clases universitarias, que viene siendo el formato APA. El formato APA viene de las normas de Estados Unidos que venían a ser el American Psychological Association. Este es un conjunto de directrices diseñadas para poder tener una comunicación más clara y más precisa. Estas normas empezaron a ser útiles e innovadas en el campo de la psicología. Aunque surgidas en el campo de la psicología, gracias a su practicidad, se ha extendido a lo largo de las ciencias sociales, ayudando así a los trabajos académicos. La forma en la que vamos a explicar un poco acerca del formato APA y cómo nosotros hacemos los ensayos y los trabajos se va a dividir en tres rubros en cuanto al formato en su estructura, en cuanto a su forma metodológica y en cuanto a su citación y referencias. En el primer rubro del formato APA, en cuanto a su estructura, vamos a hablar acerca de cómo está el documento en sí, cómo debe estar en cuanto a su, vaya la redundancia, estructura. Por eso, por ejemplo, en primer lugar tenemos el tamaño de papel, que el tamaño de papel tiene que ser tamaño capa, es decir, de 27.94 centímetros por 21.59 centímetros. Esto es obligatorio, vaya en el formato APA. En cuanto a sus márgenes, alrededor de su, pues de la hoja, tamaño carta, es de 1 pulgada por cada lado, es decir, 2.54 centímetros por cada lado. El tipo y el tamaño de fuente, nosotros estamos considerando las actualizaciones del APA en la 7ª edición, a comparación de la 6ª edición, donde era más recomendable usar la tipo de letra Times New Roman. Ahora en este catálogo de la 7ª edición te da una serie de fuentes que puedes utilizar a consideración. Por ejemplo, las fuentes sin serifa, es decir, que no tienen A y las cositas así, las fuentes de serifa, está el Calibri de 11 puntos, Arial 11 puntos, Lucida Sans Unicode de 10 puntos. Y las que sí tienen serifa puede ser Times New Roman, 12 puntos, que esa en lo personal es mi favorita porque siento que los documentos se ven más profesionales, la Georgia de 11 puntos y la Computer Modern de 10 puntos. En cuanto a su encabezado, el encabezado tiene que ver con lo que está en la parte inicial del documento. Normalmente y siempre en documentos APA el número de página tiene que estar en la parte superior derecha y el título del documento, es decir, el encabezado, debe estar en primer nivel en negritas en medio del documento con las primeras iniciales del título en mayúscula. Y para los trabajos, para trabajos de estudiante, pues solo puede venir el título y a la parte derecha superior el número de página. Y en los trabajos profesionales puedes poner en el encabezado a la par con el número de página un título corto que vendría siendo como un mini resumen del título si es que está muy largo en la parte del medio. En cuanto a los títulos y subtítulos, esto es en cuanto a jerarquía de texto, cómo lo vas a ir ordenando, y también hay una jerarquía en cuanto a cómo acomodar los subtítulos. En el primer nivel, como había mencionado, debe estar negritas en medio. El segundo nivel es a la izquierda, justificado a la izquierda, negritas. El tercer nivel también está justificado a la izquierda, negritas y con cursivas. El cuarto nivel ya tiene una sangría de 1.27 en negritas con un punto al final, y el quinto, en la parte quinta de la jerarquía, está en negritas con una sangría de 1.5 con cursiva y punto al final. El interlineado del párrafo y la sangría, como había mencionado, al inicio de cada párrafo tiene que haber una sangría de 1.25 centímetros, es decir, la primera línea de cada párrafo tiene que tener esta sangría, y en el interlineado nos hace referencia a la APA 7ª edición, que debe ser doble, es decir, 2.0. En cuanto a la alineación del párrafo, nos menciona esta actualización del APA, que debe ser no justificado, no en medio, tiene que estar al lado izquierdo. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de lo que sería la estructura del documento. En la estructura del documento, lo inicial sería la portada, que sería la página del título, que incluye 5 elementos, que sería el título, el encabezado, el nombre del autor, la afiliación institucional y posiblemente una nota del autor. Esta es considerada la página 1 y debe estar
como debe ser, enumerada. Todo esto va a ir centrado en la primera hoja, en la parte del centro, perdón, y normalmente se deja espacios para que se puedan ver bien marcadas cada uno de los elementos que ya mencioné. Después de esto pasamos al abstract o el resumen. El resumen viene a ser la compilación de lo que nuestro documento va a tratar, y es donde nosotros vamos a plantear nuestras primeras ideas principales o de lo que va a tratar nuestro documento. En este resumen tenemos que sacar las palabras clave, las que van a ser las que van a funcionar para explicarnos de mejor manera lo que estamos nosotros resumiendo en el documento. Después de esto, el resumen se pasa al inglés llamado abstract, y en el abstract tenemos que también sacar nuestros keywords. ¿Por qué? Porque al ser un documento de carácter académico, normalmente su difusión puede llegar a otros países. Por tanto, esa necesidad de tener el inglés en nuestros resúmenes. Después de esto vamos a la parte más importante del documento, que, vaya la redundancia, es el cuerpo del documento. Aquí es donde nosotros vamos a empezar con un inicio, donde vamos a plantear los objetivos de nuestra investigación, objetivos como el por qué, el para qué o el por qué surgió esta investigación, así como empezar a desarrollar nuestras ideas. Desarrollándolo de qué manera, trayendo teoría, trayendo documentos, trayendo datos legales, trayendo todo lo que nuestro documento necesita de información para poder desarrollarse de la mejor manera y que sea entendible para todos los académicos que lo puedan leer. Después de esto, pues obviamente necesita cerrar con unas conclusiones. Estas conclusiones normalmente tienden a ser de carácter muy personal. ¿Por qué? Porque tú desarrollaste todo el documento, por tanto tú vas a tener tus propias conclusiones. Mas sin embargo, no siempre son así. En documentos de carácter cuantitativo tienden a ser muy objetivos, ya que recopilaron toda la información de distintos ámbitos. Por tanto, no van a ser conclusiones personales, sino van a ser conclusiones un poco más objetivas, ya que las preguntas o las encuestas que pudiste haber realizado para ese análisis, pues sí tienden a ser personales. Y después de esto, pues pasaríamos a lo que serían las referencias. Las referencias en todo formato APA son necesarias, siempre tienen que ir en todo formato, y también son muy importantes, ya que estas le dan la fuerza a tu documento para poder ser validado por los demás académicos. Otro punto muy importante acerca de APA es la citación. Esta parte tiene mucho que ver con las referencias. Un buen catedrático de aquí de la facultad, el doctor Centeno, siempre nos decía, si van a poner referencias tienen que citar, y si van a citar lo tienen que poner en la referencia. Las citaciones son una parte muy importante de la formación del conocimiento, y más para reforzar lo que tú quieres poner en tu documento, lo que tú quieres explayarte en el desarrollo de tu trabajo, para darle más fuerza argumentativa y para darle un sustento de otro autor. En este sentido, tenemos, por ejemplo, hay muchas diferentes formas de citar, pero vamos a explicar las citas directas y las citas indirectas. En las citas directas podemos clasificarlos en cita corta y cita larga. En la cita corta podemos clasificarlos en la parentética y la narrativa. Bueno, las citas cortas, como mi compañera lo mencionaba, sirven para plasmar la idea de un autor, para poder así reforzar o fundamentar nuestro documento. Las principales citas cortas vienen a ser la parentética. La cita parentética viene a ser la que empezamos con comillado, plasmamos la idea del autor, cerramos comillado, y después de eso abrimos un paréntesis en el cual pondremos el apellido del autor, una coma, después el año en que fue escrito, otra coma, y después la página de donde nosotros sacamos esta cita, y cerramos el paréntesis. Bueno, la cita narrativa viene a ser la que está mejor integrada en el texto, ya que se ve con más fluidez, porque empezamos la cita con un para más el apellido del autor. Después de esto abrimos este paréntesis en el cual pondremos el año de cuando fue escrito esta cita, cerraremos ese paréntesis y abriremos comillado, para después de ahí colocar lo que sería la cita que nosotros estamos mencionando. Al colocar toda la cita, cerramos otra vez el comillado, y al finalizar ese párrafo colocaremos otro paréntesis en el cual colocaremos el número de la página de donde fue tomada esta cita, y cerraremos ese paréntesis, y sería todo. Cabe resaltar que todas estas citas cortas tienen que ser menores a 40 palabras.
ya que para las citas largas es otro procedimiento. Ahora vamos a hablar acerca de la cita en bloque. La cita en bloque también se divide en parentética y la narrativa. En cuanto a la parentética, tiene un similar también con la cita en corta, pero como habíamos mencionado, las citas en bloque son mayores a 40 palabras. Es decir, que si excede este número de palabras, esto se tiene que poner en un párrafo aparte de todo el texto. Es decir, que si tú sacas de un documento un párrafo, una idea que contenga más de 40 palabras, lo tienes que separar de tu texto, de tu ensayo, y ponerlo en otro párrafo con una sangría de 1.27 en todo el párrafo. Más o menos va a quedar la estructura en cuanto a tus ideas, de tu sangría, de tu texto de este lado, y esta cita en bloque va a quedar un poco más a la izquierda, a la derecha, perdón. Esto para diferenciar esta cita en bloque. También otra diferencia es que estas citas no llevan comillado. Como son más de 40 palabras, no es necesario el comillado, y en su lugar ponemos la idea, el párrafo de lo de mayor a 40 palabras, ponemos un punto, abrimos paréntesis y otra vez autor, coma, año, coma, página, cerramos paréntesis y ponemos un punto final. Así es como se hace la cita en bloque parentética. En cuanto a la narrativa, también tiene pues una similitud con la narrativa de la cita corta, porque hace referencia a, por ejemplo, podemos introducir en un párrafo anterior, no sé, según García Maínez en el año 1966, nos menciona lo siguiente, 2 puntos, abrimos, nos vamos al siguiente párrafo de donde agarramos toda la idea mayor a 40 palabras, y al final ponemos un punto, abrimos paréntesis y ponemos la página y cerramos paréntesis. Al finalizar, en el bloque de referencias, las referencias tienen que ir en orden alfabético y aparte de eso tienen que ir por orden cronológico dentro de ese orden alfabético. También en cuanto a las referencias, depende de dónde sacaste la información, cómo se va a hacer tu cita bibliográfica, tu referencia de ese texto. Por ejemplo, en un libro siempre empezamos por el autor, el apellido del autor, coma, su nombre, punto. Si son 2 autores, podemos poner el autor, coma, la inicial de su nombre, punto, coma, y otra vez el autor, el otro autor, coma, la inicial de su nombre, un punto, se abre paréntesis donde se escribe la fecha o el año de cuándo se escribió esa obra, o de cuándo es esa obra, o cuándo se publicó. Se cierra el título de la obra, que normalmente lo ponemos entrecomillado porque es el título de esta, ponemos un punto, la editorial de donde se expide, y si es un libro electrónico o lo sacaste de internet, pones punto y seguido el link o el URL de donde lo sacaste. Bueno, ya para finalizar, queremos compartirles una serie de tips o consejos que nosotros pues aprendimos mientras hemos estado escribiendo este tipo de documentos académicos. El primero de ellos es: no escribas primero el resumen antes de que termines tu documento. ¿Por qué esto? Porque normalmente cuando escribes al principio el resumen vas a perder la idea que escribiste en el resumen al realizar completamente tu documento. Siempre el resumen es lo último que escribes en el documento. Otro tip que tenemos es que conforme tú vayas haciendo tu investigación, si vas a incluir una cita, inmediatamente que hagas esa cita, te vayas a las referencias y pongas la referencia de donde lo sacaste, porque si no se te va a ir perdiendo entre documento y documento y al final vas a andar vuelto loco o vuelta loca encontrando de dónde lo sacaste. Al igual, las citas inmediatamente, porque luego se te pierde la página, se te pierde de dónde y ya no lo encuentras. Bueno, otro de los tips principales que yo utilizo es: tómate tu tiempo al escribir el documento. No quieres escribir un documento en un fin de semana, en una semana, porque normalmente al escribirlo tan rápido pierdes el sentido de lo que estás escribiendo o se te van las ideas que quieres plasmar en el documento. Por tanto, date tu tiempo escribiéndolo, escribe ciertas partes y luego vuelve a leerlas para que tenga coherencia todo tu documento y no sea un documento escrito a prisa, como quien diría. Es muy importante para mí, por ejemplo, tienes tu título, tienes el tema de tu documento, sabes a qué va, cómo se va a desarrollar. Lo primero que hago es sacar toda la bibliografía que quiero, de todos los documentos que quiero, como
como quien dice, delimitar esa bibliografía, porque después vas a ir sacando más y más y más. Si en el camino te encuentras otro documento, otro texto que te pueda ayudar, qué bien, lo incluyes. Pero para iniciar, ten en cuenta y ten un límite de bibliografía que vas a usar. A mí me sirve bastante porque luego tengo demasiados documentos de los cuales no aprovecho bien información por estar de cada uno, ¿no? Entonces, teniendo ya unos específicos, me meto dentro de ellos y es así como saco más provecho de la investigación. De los beneficios que nos da hacer este tipo de investigaciones, estas labores académicas, el principal de ellos para estudiantes y docentes puede ser el participar en congresos, los cuales pues te expiden una constancia que puede servirte para tu currículum, y aparte de eso, y es un valor que yo siento que se necesita mucho en la facultad, es el llevar y poner en alto el nombre de nuestra facultad, ya que es algo que nos representa y es algo que nos debe de hacer sentir orgullosos. Entonces los invitamos sin miedo a que empiecen a investigar, de poquito a poquito, de cero se empieza, y entre más aprendan, entre más le encuentren el chiste a la investigación, pues más padre, porque como dice mi compañero Mayo, pues pueden participar en muchas cosas que les abren las puertas en un mundo académico que en verdad nos hemos dado cuenta es muy rico y tiene muchas ramas de muchas investigaciones que pueden hacer. Y pues queda ahí, ¿no? Nuestra invitación a ustedes a que formen parte de la investigación. Yo también los invitaría a que se acerquen con maestros o compañeros que ustedes conozcan que están metidos en esto de la investigación, porque es algo que siempre hemos platicado entre Goba, yo y algunos doctores con los que hemos trabajado, y es que muchos tienen el talento para investigar, o muchos tienen grandes ideas para investigar, pero por miedo o por simplemente no querer tener una carga de trabajo extra, se abstienen de entrar a esto, pero es algo muy bonito y que realmente les va a dejar muy buenas experiencias. Y este formato APA los ayuda bastante, porque, por ejemplo, conocemos a muchas personalidades que tienen muchos conocimientos, pero no saben plasmarlo en un documento, y es ahí cuando esas ideas que tienen se pierden y no se aprovechan al máximo. Entonces, al iniciar y tener un tipo de metodología, pues hace que explayen sus ideas en un documento que pues va a quedar y va a perdurar para siempre y les va a servir a más personas académicamente.